El tema sigue siendo la discusión de la reforma al Poder Judicial, que esta vez se va a una sede alterna. Esta madrugada, trabajadores del Poder Judicial bloquearon los accesos a la Cámara de Diputados, impidieron la entrada de legisladores de todas las bancadas. Morena y aliados decidieron trasladarse a la sala de armas en la Magdalena Mixhuca para sesionar. Vamos a hacer contacto con Gustavo Castillo hasta la sala de armas allá en la Magdalena Mixhuca, donde se lleva a cabo todavía el análisis y discusión de la reforma al Poder Judicial. Gustavo, muy buenas noches. ¿Cómo va esta discusión? ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches. Así es, llevamos 5 horas de discusión ya en lo general de este dictamen a la reforma al Poder Judicial. Esta historia pues no empezó precisamente a las 5 de la tarde, tiene más horas, ya tiene prácticamente casi todo el día. Empezó muy cerca de las 4 de la mañana cuando los trabajadores pues cerraron la Cámara de Diputados y obligaron a los legisladores a buscar una sede alterna. Finalmente se escogió esta después de haber descartado Santa Fe, algunos hoteles en el centro histórico, y llegaron aquí los diputados alrededor de las 5 de la tarde. En estos momentos están en los posicionamientos de todas las fracciones parlamentarias precisamente de este dictamen en lo general, así es que todavía se van a llevar varias horas porque son 3 rondas, Pablo, de 12 diputados cada uno. Y como te decía, esta historia no empezó a las 5 de la tarde, sino cerca de las 5 de la mañana. Si tú me lo permites, preparamos esta nota. Los trabajadores del Poder Judicial pegaron primero. A las 4:30 de la mañana bloquearon la Cámara de Diputados, donde estaba programado el debate de la reforma judicial. Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores, justificó la medida. Finalmente decidimos cerrar. Estamos haciendo aquí ejercicios de bloqueo para que no ingrese nadie a la Cámara de Diputados. Hoy empiezan a hacer la discusión en lo general de la reforma al Poder Judicial, y es un acto más de nuestra parte para defender al Poder Judicial de la Federación. Hubo un altercado entre diputados de Morena y paristas, no pasó a mayores. Los que estaban adentro quieren salir y mucha gente que está aquí que no sabe quiere entrar, y por eso hubo un problema. Cerca de las 7 de la mañana, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, informó que ya buscaban una sede alterna. Nosotros los vamos a respetar a los manifestantes, pero vamos a continuar con nuestro trabajo. Hay medidas distintas que vamos a tomar, entre otras sedes alternas. Para las 10 de la mañana, Morena y aliados ya tenían sede alterna, la sala de armas de la Magdalena Mixhuca. En este gimnasio fueron colocadas más de 500 sillas de plástico y metal, además de algunos tablones con manteles donde se ubicó la mesa directiva. Al principio solo se veían a diputados de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. En tanto, en un salón alterno y a puerta cerrada se reunieron la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva. La panista Kenia López Rabadán, en su calidad de vicepresidenta de la mesa directiva, votó en contra de sesionar ahí. Pero Morena no solo ganó, apretó aún más el debate legislativo de la reforma judicial. Que en una sesión, sin importar la extensión de cuántas horas se tarde, se va a desarrollar el debate y la discusión en lo general y en lo particular. Cerca de las 4:20 de la tarde, el vicepresidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, abrió la sesión. Sin embargo, declaró un receso para que los diputados de oposición pudieran llegar al lugar. Por la puerta 15 ingresaron legisladores, entre ellos el panista Julen Rementería, el priista Rubén Moreira y la emesista Paola Longoria. También empleados con equipo, impresoras y cables. Luego de 30 minutos y con la ausencia de varios diputados de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, la sesión se reanudó bajo malas condiciones de sonido, luz, ubicación, aire acondicionado y otros aspectos. De las condiciones en las que alguien pretende arrebatarnos el Estado de Derecho, la justicia y la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se escucha bien, no sabemos, como ya se dijo, si está el quórum correcto o no es el quórum. Y creo que para la certeza de su acta,
más bien vendría que se certificara eso, porque después yo sé lo que va a suceder. Vamos a ir a dar a impugnaciones y otras cosas más. Pablo, pues este diálogo continúa aquí en esta sede alterna. Se ha dicho que después de esta sesión en que se vote en lo general finalmente, pues seguirá inmediatamente la discusión en lo particular. Por lo que nos han dicho algunos legisladores, son cerca de 1000 reservas las que se van a presentar ya en lo particular. Pero bueno, en esta discusión pues se ha visto de todo prácticamente, Pablo. El PAN ha dicho que ya presentó una denuncia por la violación al proceso legislativo. Así lo dijo Héctor Saúl Pérez cuando tomó la tribuna en esta sede alterna. Escuchemos. Estamos aquí reunidos el día de hoy, diputadas y diputados, en una sede de la ignominia, en una sede completamente espuria, en una sede que vamos a impugnar por todos los medios e instrumentos jurídicos que tengamos a la mano, porque no vamos a permitir de ninguna forma el avasallamiento y el autoritarismo del grupo mayoritario. Ha sido muy ríspido en algunos momentos este debate. Morena, PT y el Verde defienden a capa y espada este dictamen de la reforma al Poder Judicial. El presidente de la Junta de Coordinación Política y además líder de Morena en esta Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, enfatizó que esta reforma se va a aprobar. Escuchemos. El pueblo está harto de la dictadura, del birrete y de la toga. El pueblo está harto de la critocracia. El pueblo está harto de la corrupción, del nepotismo, del tráfico de influencias, del conflicto de intereses en el Poder Judicial. Pablo, en este escenario pues han colocado ya a mi lado derecho pues mesas, son aproximadamente unos 1000 lugares los que se han dispuesto porque piensan que haya un receso después de que se vote en lo general, cenen los diputados y las diputadas y posteriormente regresen inmediatamente a continuar esta sesión en lo particular donde se antoja pues que rebase ya la medianoche. Pablo. Dos preguntas muy rápidas, Gustavo. La primera, si llegó la oposición suficiente para que se lleve a cabo toda esta sesión. Y la segunda es si pues no podrían cortar debido a que tú dices pues que todavía faltan 1000 dictámenes. Esto va para largo, podría llevarse toda la noche. Así es, Pablo. Fíjate que antes de que iniciara esta sesión en esta sede alterna, a mis espaldas, bueno, está este escenario. Nosotros estamos colocados en una de las gradas. Del otro lado, en la grada, ahí se reunió a puerta cerrada la Junta de Coordinación Política. Ahí finalmente los coordinadores de los grupos parlamentarios acordaron celebrar finalmente esta sesión en esta sede alterna. Sin embargo, pues cuando habló el PAN, habló el PRI y habló Movimiento Ciudadano, señalaron que no era una sede idónea para llevar a cabo una sesión de este tamaño, de esta envergadura. Así es que, y como tú lo has visto en estos minutos, pues el sonido es muy fuerte, no se alcanza a escuchar muy bien, no hay una lista de realmente quién esté sentado en estas sillas. Eso es lo que ha criticado la oposición y bueno, por eso dice el PAN que va a impugnar, que ya impugnó esta sesión porque ha violado la legislación de la Cámara de Diputados. Sin embargo, bueno, Morena dice que ya la Junta de Coordinación Política ya la avaló y finalmente pues va a seguir adelante con esta sesión, pero bueno, esto todavía no termina, Pablo. Impera el desorden como se ha dado desde un principio que se empezó esta discusión. Gustavo, si es necesario regresaremos contigo, si hay alguna novedad, háznoslo saber. Muchas gracias, quedamos atentos.
Claro que sí, Pablo, seguimos pendientes. Quedamos pendientes, por supuesto. Y es que, mire, los trabajadores del Poder Judicial advirtieron que iban a radicalizar las protestas y así lo cumplieron. Bloquearon San Lázaro mientras un grupo de estudiantes se plantó frente a la sala de armas de la Magdalena Mixhuca, donde nos acabamos de enlazar. El objetivo es el mismo, frenar la reforma al Poder Judicial. Con uno, Eduardo Ruiz informa. La radicalización de la protesta de los trabajadores del Poder Judicial llegó. En el día 16 del paro indefinido, bloquearon los 13 accesos de la Cámara de Diputados. Nadie iba a entrar, nadie iba a sesionar. Más de 30 trabajadores conformaron las guardias. Cerradas las avenidas Zapata, Congreso, Cidar y Rovirosa. Alrededor de las 10 de la mañana, usuarios organizados en desobediencia también llegaron a las inmediaciones de la Cámara de Diputados. Hubo un conato de bronca y al final, el diálogo. Nosotros no venimos a irrumper, o sea, sabemos que todos como mexicanos tenemos derecho a la libre expresión y lo que nosotros les pedimos ahorita, pues que nos dejaran nuestro espacio donde empezamos a trabajar y que nosotros vamos a respetar el trabajo que ellos vinieron a hacer. A las 11 de la mañana, estudiantes contra la reforma judicial se trasladaron a la sala de armas de la Magdalena Mixhuca, sede alterna del Palacio Legislativo de San Lázaro. Reiteraron su exigencia de diálogo. En vista de que hoy se convocó a la Asamblea para discutir la reforma judicial, hago entrega de estos derechos de petición, en donde está expresado el sentir de muchos jóvenes, la esperanza de que se discuta de forma consciente, de forma plural y con argumentos sólidos jurídicos que beneficien a todo el pueblo de México. Al mediodía, bloquearon Río de la Piedad en ambos sentidos. Permanecieron afuera de la ciudad deportiva. Mientras, en la Cámara de Diputados, trabajadores del Poder Judicial mantuvieron los accesos cerrados y ya se preparan para la próxima batalla en el Senado de la República. El siguiente paso dentro del proceso legislativo pues es que pase a la Cámara de Senadores. Nosotros ya solicitamos una audiencia con los senadores de la nueva legislatura. Esperemos que nos escuchen, esperemos que nos reciban. Patricia Aguayo destacó el arribo de la llamada Caravana de la Justicia desde Zacatecas. Estamos esperando también la llegada de nuestros compañeros que vienen en caravana desde Zacatecas, porque ellos vienen justamente a eso, a un plantón afuera de la Cámara de Senadores. Con imágenes de Jesús Colín, con uno, Eduardo Ruiz. Frente a la sede de Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, trabajadores del Poder Judicial de diferentes estados de la República exigen de manera pacífica ser escuchados por legisladores de Morena. Vamos a hacer contacto con Sandra Moreno, hasta allá, hasta la Magdalena Mixhuca. Buenas noches, Sandra. ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches. Pues ya aquí sobre Río de la Piedad, frente al Deportivo de la Magdalena Mixhuca, ya son más de 10 horas los que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación llevan en este punto. Ellos han protestado pacíficamente, ellos lo único que buscan es que también se les tome en cuenta en esta discusión de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, pues no han recibido alguna respuesta por parte de los legisladores. Sin embargo, ¿qué es lo que sigue para todos ellos? Es que, bueno, lo que van a hacer es que vienen de diferentes estados, vienen de 3 estados, ellos van a ver si pernoctan aquí, depende de cuánto tarde esta discusión en la sesión que están llevando a cabo los diputados en estos momentos. Y bueno, el vocero de este movimiento así nos lo mencionó. Escuchemos. Habemos gente de la Ciudad de México, del Estado de México y de Guerrero. La verdad es que tenemos pensado estar aquí todavía hasta que algunos de los señores legisladores tengan la voluntad de querernos escuchar, tengan la voluntad de querer dialogar con alguno de nosotros, precisamente porque como ahorita están ellos sesionando aquí de manera improvisada, pues también nosotros aquí de manera improvisada pues tendríamos que acampar. Escuchábamos. Y bueno, pues como ya lo escuchábamos, ellos lo que van a hacer es que van a ver si acampan en este lugar. Hay que recordar que no hay una hora para que finalice esta sesión. Se habla que tardará toda la noche. Hay que recordar que son
1000 puntos los que están en las reservas de los diputados. Entonces, pues bueno, así es como está la situación en estos momentos y bueno, pues seguirán estas protestas. No hay una hora para que terminen, Pablo. Sandra, preguntarte, ¿son protestas? ¿Hay bloqueos? Sí, hasta el momento sí hay bloqueos, están bloqueando aquí sobre Río de la Piedad. También hay que recordar que está toda la Cámara de Diputados cercada, entonces la circulación ha sido bastante caótica durante todo el día porque ya son 16 horas entre el bloqueo de aquí de Río de la Piedad y también en el bloqueo de diputados, lo que está afectando también a los capitalinos. Sin embargo, pues lo que piden los trabajadores es que se les entienda y se les tome en cuenta para estas discusiones. Pablo. Gracias, Sandra, por el reporte. Si es necesario y tienes algo que reportar, háznoslo saber y volveremos contigo. Buenas noches para ti. Claro que sí, aquí seguimos al pendiente. Mire, esta mañana en sesión privada, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron apoyar el paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial. A través de un comunicado informaron que con una votación de 8 a favor y 3 en contra, tomaron la decisión de suspender actividades. Hoy y mañana no habrá labores ni en las salas ni en el Pleno. Mantendrán guardias necesarias sin que corran plazos hasta el lunes 9 de septiembre. El próximo lunes, en sesión privada, el Pleno del Máximo Tribunal valorará la situación que prevalece para adoptar las medidas conducentes. Por su parte, las ministras que votaron en contra del paro fueron Yasmín Esquivel Moza, Loreta Ortiz, Alf y Lenia Batres. En un comunicado expresaron de manera enérgica su posición en contra de la suspensión de labores. Aseguraron que la responsabilidad de la Suprema Corte es preservar el servicio público de impartición de justicia y advirtieron que no está prevista la figura del paro de labores a nivel constitucional ni legal para los titulares de la Corte. El personal de confianza no puede ni siquiera acudir a huelga, de conformidad con múltiples criterios sostenidos por el máximo tribunal. Donde también hubo manifestaciones a favor de la reforma judicial, bueno, pues es que se dio que un reducido grupo de personas llegó hasta las instalaciones de la Suprema Corte. Expresaron apoyo a la elección de jueces, ministros y magistrados por voto popular. Por cerca de una hora gritaron consignas contra la ministra presidenta Norma Piña. Después se retiraron. Yo estoy a favor porque sí me siento muy preocupada por esta forma que tienen los ministros de estar apoyando al crimen organizado, a delincuentes de cuello blanco, estar liberando de las cárceles a personas que nos van a dañar más y el dispendio que tienen, los privilegios que tienen, que son exagerados. El Colegio de Secretarias y Secretarios de Estudio y Cuenta, junto con trabajadoras y trabajadores de la Suprema Corte, también suspendieron actividades. Cerraron el edificio sede como forma de protesta en contra de la reforma judicial y aclaran que no están ni en huelga ni en paro. La protesta es un derecho humano, por eso la suspensión de actividades es legítima y legal. Dicen que no se quedarán de brazos cruzados. Acompañará las manifestaciones que a nivel nacional se realizan contra esta reforma, así como a informar sobre los riesgos que representa para la sociedad mexicana. Por su parte, el Pleno del Senado aprobó un acuerdo para que la mesa directiva designe una sede alterna para realizar sesiones en caso de no existir condiciones para sesionar en la sede parlamentaria. Los trabajos parlamentarios serían en un salón alterno dentro de la sede. Sin embargo, de persistir la imposibilidad, podrían trasladarse a otro lugar de la Ciudad de México. Senadores de oposición reclamaron el acuerdo. Aseguraron que en este momento no existe motivo para tomar este tipo de previsiones. El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, recordó que en el pasado se discutieron las reformas trascendentales fuera de la sede legislativa. Hoy por hoy no existe ninguna condición para que este Senado tenga que nombrar otra sede alterna para poder sesionar. Si hoy no tenemos ninguna condición que nos impida sesionar, ¿por qué entonces estarnos adelantando a circunstancias? Se les olvida quiénes sesionaban en la madrugada, incluso sin que se autorizara
antes por el Pleno del Senado, se les olvida el centro Banamex y el centro Bancomer y la mal llamada reforma energética. Aprobado el acuerdo en relación con el desarrollo de sesiones en sitio diverso al Salón de Sesiones del Senado de la República. Comuníquese. En tanto, Ernestina Godoy, senadora de Morena y futura consejera jurídica de la presidencia, será quien dirija la discusión de la reforma al Poder Judicial en la Cámara Alta. Fue designada presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales. Destacó el trabajo realizado en la dictaminación del documento. Rechazó dialogar con los universitarios inconformes, ya que concluyeron los foros de discusión y el dictamen está en proceso legislativo. Hubo mucha discusión en las escuelas de Derecho, en la Universidad Nacional, hubo mucha discusión, participaron muchas gentes, ¿no? Y ahí están, ¿no? Hubo. Ahora, ya está la discusión en las cámaras, ¿no? Entonces esperemos que la Cámara de Diputados termine ya este trabajo. Yo creo que ya en este momento es difícil que escuchemos aquí. Además de la comisión encabezada por Ernestina Godoy en el Senado de la República, también fue instalada la de estudios legislativos, que será presidida por Citlali Hernández. Ambas comisiones serán las encargadas de dictaminar la minuta que remita la Cámara de Diputados sobre la reforma judicial. Fueron convocadas a reuniones de trabajo para mañana. La próxima sesión de la Cámara Alta será el jueves 5 de septiembre.